Buenas tardes a todos, compañeros, mesa directiva, invitados. Hoy, por encima de los temas que nos dividen, como son la paz, la JEP, algunas visiones sobre la economía, considero que este va a ser el debate más importante, no solamente para nosotros en el Congreso ni para el país, sino esto es un debate urgente. Esto no es un debate político, es un debate urgente por la preservación de la especie misma. Arranco con unas frases. Estoy protestando por el cambio climático porque a nadie parece importarle lo que está ocurriendo. No quiero que tengan esperanza, quiero que entren en pánico. Nuestra casa está en llamas. Nuestra civilización está en peligro por la oportunidad de un grupo muy pequeño de personas para que ellos continúen haciendo enormes cantidades de dinero. Estas frases no son mías, son de una niña de 15 años. Muchos de ustedes ya saben, se trata de Greta Thunberg. Una niña de 15 años que está convocando para el próximo 20 de septiembre a un paro mundial contra la crisis ambiental. Los invito a que tal vez nosotros por la polarización no nos escuchamos, pero escuchemos a los niños. Este es un llamado urgente de los niños. Por eso quise hoy traer a colación estas frases de la pequeña Greta. Como les decía, este es un debate urgente. En Colombia se han deforestado entre 1990 y 2018 casi 7 millones de hectáreas de tierra. Exactamente son 6.945.539 hectáreas. Para que tengan una idea de la magnitud de lo que estoy hablando, esto equivale 42 veces al tamaño de Bogotá, 32 veces el tamaño de Tokio, 57 veces el tamaño de Nueva York. Muchas de estas hectáreas, 2.536.790, se han deforestado en parques nacionales y en áreas protegidas. A este ritmo de deforestación, no solamente no vamos a cumplir las metas del cambio climático para 2050, sino que las vamos a sobrepasar con creces. De hecho, ya tendríamos que detener la deforestación del mundo a cero para cumplir esas metas. Colombia en los próximos 20 años va a deforestar otros 8 millones de hectáreas si nos atenemos a las metas del plan de desarrollo que aprobamos nosotros aquí en el Congreso, o que aprobaron los que votaron en favor de ese plan de desarrollo. Le dimos cheque en blanco al gobierno para que deforeste casi 1 millón de hectáreas en los próximos 4 años. Sin conciencia alguna, solamente porque hay que estar congraciado con el ministro y con el presidente. Y los niños que se jodan, los niños que no han nacido, que reciban un planeta en llamas, que reciban un planeta arrasado. ¿Cuándo vamos a tomar esa conciencia, compañeros, de estarnos congraciando con el poder para tomar las decisiones que necesita el mundo? Voy a empezar a contarles las causas principales que identificamos de la deforestación. Y voy a arrancar, aquí podemos ver en estos mapas, exacto, las áreas en rojo son las que están en peligro, las que están deforestándose en este momento. Voy a arrancar con la principal causa de deforestación en Colombia, que es la ganadería expansiva. Colombia produce 18.000 toneladas de carne al año. Perdón, exporta 18.000 toneladas de carne al año. Y a China últimamente exportamos, digamos, una cifra razonable de 520 toneladas el año pasado, pero cuando aparece el presidente Duque
con la sonrisa grande y sus acompañantes ganaderos, al llegar de China, nos dan la gran noticia de que Colombia triplicará en los próximos años la exportación de carne a China. Lo que no nos dicen, lo que no nos cuentan es a cambio y a costa de qué. Pues de deforestación. Sencillísimo. Resulta que en Colombia, de 42.7, perdón, aquí sí me toca mirar. En Colombia, de 42,3 millones de hectáreas para uso agropecuario, el 80% corresponde a pastos, es decir, para ganadería, y el 20%, es decir, 8,4 millones de hectáreas para cultivos agrícolas. 80 a 20 la proporción. Y aquí uno empieza a entender las cifras. Exportamos carne, pero importamos 14 millones de toneladas de alimentos. Colombia, que debería tener una vocación agrícola, nuestros campesinos que deberían estar millonarios, en vez de estar sembrando hoja de coca y en vez de estar sembrando marihuana, debería estar sembrando productos de pan coger, productos agrícolas, pero no, estamos importando 14 millones de toneladas de alimento. Este dato que voy a dar adicional no tiene que ver con la deforestación, pero nuestra desidia va tan allá que teniendo 2 océanos, pocos países en el mundo tienen ese privilegio, importamos 350.000 toneladas de pescado. Eso es parte de las consecuencias de lo que ya habíamos expuesto en la campaña presidencial pasada, de atenernos a la monoexportación de carbón y petróleo. De modo que, no obstante que importamos alimentos y exportamos carne y producimos carne, vemos que en la tierra también se presenta un déficit, una desigualdad de las más grandes que hay en la tierra, y es que el 1% de las fincas de mayor tamaño en Colombia tienen en su poder el 81% de la tierra en Colombia. Es una concentración absoluta. El 1% de los colombianos tiene el 80% de la tierra productiva. Aquí un dato adicional, simplemente por aquello de la igualdad, las mujeres solo tienen titularidad sobre el 26% de esas tierras. El segundo factor de deforestación lo encontramos en la minería, tanto legal como ilegal, porque vamos a ver que la minería legal también produce fenómenos de deforestación. Y sobre la minería ilegal, el sistema de monitoreo antinarcóticos de la policía ha identificado 6.330 zonas donde se presenta explotación de oro, por ejemplo por aluvión. Y señala que hay 95.000 hectáreas con afectación total, es decir, 95.000 hectáreas deforestadas debido a la explotación sin ningún control. Puedo decirles dónde se concentra la mayor deforestación: en Chocó 40.780 hectáreas, en Antioquia 35.581 hectáreas, en Bolívar 8.629 y en Córdoba 5.291. Aquí tengo que darles el dato que el 63% de la minería en Colombia es ilegal y solamente el 37% de la minería es legal. Voy a citar 3 casos dentro de la minería ilegal que son los más apremiantes, digamos los más preocupantes. El primero es en Tumaco, que está en la selva entre los municipios de Barbacoa y Magüí-Payán, en Nariño. Se encuentra un enorme complejo de explotación ilícita de oro. ¿Y cuál es el problema? Aparte de la deforestación, que esta contaminación de los ríos por el derramamiento de mercurio afecta a la gran mayoría de la población del Pacífico nariñense. El 90% de la minería en Nariño es ilegal y se han registrado más de 75 minas ilegales en todo el departamento. Quiero que vean un video. ¿Está listo, Karen?
en aras de los derechos de autor. Creo que es un video de, si no estoy mal, de semana. Bueno, ya daremos los créditos. Para destruir, para eso sí. Pero para dar trabajo, ahí sí no deja el gobierno, venga, le doy trabajo, venga, deje eso y haga esto. Y los campesinos, que se mueran de hambre, que coman mierda. Entonces el campesino, ¿con qué se mantiene? ¿Ah? ¿Con qué se mantiene el campesino? Trabajaba la coca y como la coca se desapareció, me vine a trabajar, a dar el sustento a mis hijos. Yo me hago son 800, 700 a los 2 meses. Imagínense qué puede alcanzar. Le pregunto, ¿qué puede alcanzar? Imagínense. Bueno, aquí lo que vemos es la intervención correcta de la policía capturando los equipos con los que se está realizando una actividad de minería ilegal, pero el campesino pone una queja que también nos tiene que poner a nosotros con el corazón en la mano, nosotros como legisladores, y es que él dice, estaba cultivando coca, acabaron el cultivo y ahora me vine a la minería, pero también me sacan de la minería ilegal. Y ese es el drama de Tumaco hoy, que es el departamento, es el terruño del mundo entero donde más coca sembrada hay. Solamente Tumaco tiene 24.000 hectáreas de hoja de coca sembrada, que es levemente mayor la cantidad a toda la coca que hay cultivada en todo Bolivia, para que tengan una idea. Solo Tumaco, un municipio de Colombia, tiene más coca que todo Bolivia, que ancestralmente, ustedes lo saben, los indígenas vienen cultivándola de siglos atrás. Y a los campesinos, obviamente no les vamos a permitir que hagan minería ilegal, pero sí muchos se inscribieron al PENIS, al proyecto de sustitución de cultivos, y el gobierno no les ha cumplido a esas 100.000 familias que se inscribieron y que a fuerza de circunstancias, porque nadie se deja morir de hambre, están volviendo a cultivar, o si ya arrancaron las matas, se están yendo a la minería ilegal. Ese es el drama de hoy de Tumaco, y para ellos no hay solución. Yo nunca veo que aquí estemos legislando para proponerle soluciones a los campesinos de Tumaco, de Nariño. ¿Qué les estamos dando? Palo, lo único. Otro caso emblemático es el de la Amazonía. La extracción ilegal de oro y coltán en la región amazónica se desarrolla en las cuencas de los ríos Putumayo, Caquetá, Apaporis, Guainía e Inírida. Aquí podemos ver los efectos de la deforestación en cada una de esas minas que se van dando, pero no solamente el sector donde se está extrayendo el oro, sino los fluidos que van a los ríos contaminados de mercurio y los caminos que hay que tender, las carreteras que hay que tender, ya lo veremos más adelante, que es otro de los factores de deforestación, las carreteras que hay que tender para llegar a esas minas, y cada carretera que se planta en la selva presenta un fenómeno de deforestación, porque al lado de las carreteras se desarrollan actividades de otra índole, por ejemplo como la extracción de madera o asentamientos de personas que no tienen vivienda. Igualmente en el departamento de Amazonas se realiza extracción ilícita en las cuencas hidrográficas del río Caquetá, el sector de Solano, Puerto Santander. En Buenos Aires, en Cañabrava, en el río Putumayo, en el sector del Encanto. Hay poblaciones indígenas cercanas a estos yacimientos ilegales de extracción ilegal de oro. Y ya hay un informe de la Organización Mundial de la Salud que nos dice que el 80%, casi todos, el 80% de la población indígena está contaminada con mercurio, que ha destruido a cada una de estas personas su sistema nervioso, su sistema digestivo, su sistema inmunológico, su sistema cardiovascular, su sistema renal, su sistema respiratorio. Estas son las consecuencias
de consumir agua y peces y alimentos contaminados con mercurio. Para que se den cuenta que más allá de la deforestación, también estamos destruyendo la vida misma de los animales y del hombre. En Putumayo, el caso de minería ilegal se presenta en Puerto Leguízamo, y en los últimos 4 años se deforestaron solo en este municipio 16.900 hectáreas de tierra, de bosque natural. Un área del tamaño de Barranquilla, para que tengan idea, 17.000 hectáreas, solo en Puerto Leguízamo, en Putumayo. También se realiza minería ilegal en los municipios de Villagarzón, Puerto Caicedo y Orito. En Caquetá, que es el tercer caso que les traigo, se desarrolla la minería ilegal en los municipios de Cartagena del Chairá, que presentó el año pasado un porcentaje de deforestación del 17%, San Vicente del Caguán con 16.9%, Solano 10.7%, Puerto Guzmán, San José del Guaviare 4.4%. El epicentro de minería ilegal más grande fue identificado en la vereda Cristales, pero también hay minería ilegal en varios tramos del río Caquetá, en los municipios de Curillo, Solano, Solita, Cartagena del Chairá. Y aquí tenemos que empezar porque yo hoy no vengo a señalar personas ni a señalar partidos. De hecho, uno de mis propósitos aquí es que todos salgamos convencidos de la necesidad de trabajar por el medio ambiente de este país y del mundo, y podamos llegar a un acuerdo interparlamentario donde todos nos involucremos, donde cada senador involucre a sus UTLs en la búsqueda de proyectos en beneficio del medio ambiente, que entre todos nos aprobemos aquí. Eso debería ser una tarea de todas las oficinas de este Senado. Imaginen 100 proyectos, 108 proyectos para beneficiar al medio ambiente. Esto sería algo enriquecedor y yo sé que lo podemos hacer. Como les dije al comienzo, la idea es que nos demos en lo que nos tengamos que dar, no iba a decir el término, pero que nos unamos en lo que nos tenemos que unir, y el medio ambiente es una de esas cosas donde tenemos que estar unidos todos. Celebro hoy, doctora María del Rosario, que haya traído a nuestro indígena amazónico a decirnos algo que es prácticamente lo mismo que estoy diciendo yo. La tierra se protege, la tierra es de ellos, ellos son los dueños del agua, ellos son los dueños de la tierra, y que haya venido por parte de ustedes me parece que es un gesto que nos acerca en estas posiciones que estamos mostrando hoy. Y les decía que no vengo a hacer juicios a gobiernos porque le voy a dar el beneficio de la duda al gobierno del expresidente Uribe, pero sí tengo que decir, y quiero pensar que lo hizo porque su ideología o su neoliberalismo lo impulsa a hacerlo de buena fe, pero en ese gobierno se pasaron de 1.013.000 hectáreas en 2002 a 8.053.000 hectáreas en títulos. Se entregaron 7.869 títulos mineros, casi 984 por año durante ese gobierno. Yo entiendo, como les digo, y no quiero abrir una polémica aquí, que lo hizo porque en su mente la locomotora minera favorecía al país, pero yo tengo un caso que desvirtúa totalmente que la locomotora minera sirva para un carajo en este país, y es el de La Guajira. Cuénteme a alguien, pruébeme a alguien de qué le ha servido a La Guajira y a los guajiros exportar 32 millones de toneladas de carbón al año. Quiero ver las carreteras, quiero que me cuenten dónde están esos acueductos, dónde está la nutrición de los niños, dónde está el agua de La Guajira. La desviaron. Un departamento desértico que solo tenía un río, y se lo desvían para sacar carbón del Cerrejón. Eso es una infamia total, imperdonable casi. Se está muriendo de hambre, se está muriendo de sed, de desnutrición. Fuimos con la presidenta de mi partido, Marta, a la Alta Guajira, la Alta Extrema Guajira, 7 horas en camioneta desde Riohacha, y por el camino unos niños con unas cuerdas esperando que pasara un carro cada 30 horas, me dicen que uno por día pasa por allá o dos,
con una cuerdita esperando el carro que les lleve agua. Y en mi presencia, lo juro, un niño se bebió 1 litro de agua, un niño de 5 años, y está en un video que puse en YouTube, y lo pueden buscar con el nombre que se llama Los peajes humanos. ¿Cómo permitimos que estos niños mueran de sed mientras le entregamos el río Ranchería al Cerrejón? Porque bajo su lecho, bajo el lecho de este río, supuestamente había 500 millones de toneladas de carbón. ¿Qué le quedó a los guajiros de esa explotación? Hambre, miseria, desnutrición, corrupción y nada más. ¿Y qué nos ha quedado a los colombianos? El enriquecimiento de unos pocos. No nos pueden venir con el cuento de que la minería es la que nos está salvando la vida. Al contrario, creo que le ha hecho un gran daño a este país. Tanto la ilegal como la legal. Hay en Colombia 400 campos petroleros. 450 campos petroleros. Y vaticinan, y ojalá pase pronto, que el carbón saldrá del mercado en pocos años. Eso nos significa a nosotros los colombianos unos ingresos de 6.000 millones de dólares, pero a la humanidad el efecto invernadero de los gases tóxicos que emiten esas termoeléctricas es invaluable, invaluable. Lo que nos dice Greta y lo que en representación de todos los niños de Colombia, del mundo, es que dejemos de pensar en los negocios y pensemos en ellos, lo más básico, y que nos volvamos creativos. ¿De dónde vamos a sacar los 6.000 millones para reemplazar el carbón? Pues aquí hay 108 mentes, nunca asisten 108 mentes, hay 108 senadores, en promedio asisten 70 o 60, pero los que asistimos, pongámonos en la tarea de crear y de imaginar un mundo sin petróleo, como lo está haciendo hoy Dubái, por ejemplo. Dubái, que tiene 30, 40, 50 veces más petróleo que Colombia, ya desistió de explotar el petróleo, y sus mentes creativas, que son las de unos jeques árabes, dijeron, explotemos el turismo, y montaron el edificio más grande del mundo, el centro comercial más grande del mundo, la fuente más grande del mundo, el museo más grande del mundo. Ya han hecho copias del Guggenheim, del Louvre, tienen grandes obras y se están preparando para vivir sin el petróleo. Y lo van a lograr, y creo que ya lo están logrando con el turismo. Pero nosotros, como la monoexportación nos reduce la mente, nos vuelve cómodos, nos vuelve tranquilos, pues no estamos haciendo nada por el futuro de este país, pensando de qué vamos a vivir cuando se acaben estos productos. Los invito también, senadores, a reflexionar sobre el tema. Ahora vamos con la minería legal. Por ejemplo, 2 casos emblemáticos. El de Santurbán. Repitiendo los errores del pasado, queremos entregar nuestra fuente hídrica de agua pura más grande que hay en Colombia a una minera que se llama Minesa, que ya reconoce que hay 24 fallos en el proyecto que pasó, y que lanzará al subsuelo, porque es una explotación interna por el subsuelo, 48 millones de toneladas de desechos tóxicos que van a envenenar el agua de Bucaramanga, de Ocaña, de Cúcuta, etcétera, de los departamentos del norte de Santander y de Santander. Y somos capaces de repetir el error. Ya los veré aprobando estos proyectos que ya están incluso en el plan de desarrollo. No podemos aprobar Santurbán, señores. Si son conscientes, y me encargaré, porque me he vuelto eso, y me perdonan el título que me quieran poner, sapo o lo que sea, pero acusaré a cada senador personalmente que venda Santurbán. No puede ser que cueste más el oro que el agua en este país. ¿El oro para quién, además? ¿Para cuántos? Que el agua, que es para millones de personas. Uno por uno me encargaré de ponerlo en la picota pública, del que venda nuestros recursos naturales. Esto no puede seguir pasando. En la minería legal encontramos aquí unas
No son irregularidades, pero sí son esas cosas que vienen pasando en el país de hace tiempo. Y es como los grandes negocios se concentran en unas pocas familias. Entonces encontramos que de los 56 títulos mineros de Putumayo, 17 se concentran en una familia y 2 empresas. Estas empresas son Aliadas para el Progreso, conformadas, y aquí viene un nombre que a ustedes les va a sonar y que va a aparecer más adelante en otro negocio, que es el señor Carlos Alberto Solarte, de los Solarte, Constructores SAS, Latinoamericana de Constructores. Los Solarte son los socios corruptos del 5% de la Ruta del Sol 2, y uno de sus miembros ya reconoció ante la Fiscalía sus culpas por corrupción, confesó sobornos en el proyecto Tunjuelo Canoas. Volvemos a repetir, los miembros de esa clase política y de esa clase económica que financia políticos, pues se quedan con los grandes contratos. Y ya sabemos de qué manera, porque no lo hacen poniéndole la vela a la Virgen ni esperando el resultado. Ellos saben cómo confeccionan quién les confecciona esas licitaciones para ganárselas. Aquí tenemos un comunicado de la Fiscalía que dice que la Fiscalía acusa al constructor Carlos Solarte por presuntas irregularidades en contrato Tunjuelo Canoas, pero como dijimos, no sé si es su hija o un miembro de ellos, Sonia, aceptó los cargos y está pagando 6 años, me imagino que en una mansión o en su mansión. Ahora vamos con otro tipo de deforestación, que es el de los cultivos ilícitos. Nuestro informe, nuestra investigación, arroja que la coca, el cultivo de la hoja de coca, ha contribuido con cerca de 800.000 hectáreas, 800.000, casi 1 millón de hectáreas, 800.000. Y les voy a dar las cifras en tamaño de Bogotá. Bogotá tiene 170.000 o 175.000 hectáreas. Imaginen lo que ha hecho el cultivo de la coca en Colombia. 800.000 hectáreas se han deforestado entre 1981 y 2011. O sea que si nos atenemos a las cifras hasta 2018 y 2019, podemos estar hablando de prácticamente 1.400.000 hectáreas por cultivo de coca. En 2017, Colombia, la deforestación asociada a los cultivos de coca representó el 24%. Es decir, de cada 100 árboles tumbados, 24 se tumban para hacer cultivo ilícito de coca. Y acá viene... También vamos a mirar un video, pero primero quiero hacer la reflexión. La fumigación con glifosato. Aquí nos va a dar la razón un señor que tampoco entrevistamos nosotros, simplemente encontramos el video en una entrevista, creo que también es de semana, de María Jimena Duzán, donde cuenta, bueno, no voy a decir lo que cuenta, pero donde nos da la razón a quienes nos oponemos a la fumigación con glifosato. Cuando empezó la fumigación con glifosato, en Colombia había solo 12 departamentos sembrados con hoja de coca. La fumigación con glifosato, que tiene, digamos, a corto plazo un resultado eficiente, hizo que los cocaleros o los narcotraficantes desplazaran los cultivos a 23 departamentos. Hoy hay 24 departamentos sembrados con hoja de coca. Porque si bien es cierto que el glifosato mata la hoja, de paso los animales y de paso enferma a las familias, también es cierto que el consumo mundial nunca ha bajado desde 1970. No hay un solo año en que el consumo de cocaína haya bajado en el mundo. Siempre va en ascenso. Y mientras haya, esto lo saben los economistas, mientras haya demanda, habrá oferta.
No, necesito... Estoy un poco... Dame 10. 10 minutitos, porque este tema es más importante. Pero regáleme 10 minuticos. 10 y ya. Les decía que el efecto globo hace que el narcotraficante traslade el cultivo a otro departamento. Fácil. ¿Y qué implica eso? Pues ir a talar más bosque para sembrar más coca. Facilito, porque el negocio es tan grande, tan multimillonario, tan productivo, tan lucrativo, pues que obviamente no porque pasó la avioneta y acabó la coca, él se va a quedar con los brazos cruzados. Tiene los pedidos hechos. Le piden la cocaína por toneladas, entonces se va a sembrarlo a otro departamento, se va a deforestar a otro departamento. Esto es una de las consecuencias graves. Miremos el video del señor. Será el gran descalabro que se vuelve a hacer. ¿Por qué? Porque es que también gran parte de la deforestación que hay la hizo el mismo gobierno con la fumigación aérea. ¿Por qué? Fumigaban y nosotros a lo que ya se secaba la montaña del glifosato que le botaban, íbamos y le metíamos candela. Detrás de la candela botábamos semilla de pasto. Dejábamos quieto 1 año o 2 años, volvíamos y le metíamos candela y ya nos quedaban las praderas. Entonces mire que nosotros en muchos espacios no tuvimos necesidad de tocar una hacha, un machete o una motosierra para poder hacer praderas. Y muchas de las praderas que hicimos alrededor de las cocaleras fue con las fumigaciones aéreas. Si hoy un día fumigan, yo para mí diría que sería uno de los peores descalabros que el país llega a ser. Y estaríamos más de un poco de campesinos que hemos sufrido todo el daño ocasionado por la fumigación aérea, estaríamos capaz allá en el Capitolio parados al frente a ver qué compromiso hacemos serio que eviten... Bien, yo voy a acelerar un poco, lamento que no tengamos tiempo para esto. Los senadores que quieran el informe completo lo tenemos, porque voy a tener que saltar muchas cosas. Voy a pasar a otra de las causas, que es la extracción de madera. La paso simplemente muy rápido. En Colombia, al menos el 47% de toda la madera que se vende en el país proviene del tráfico ilegal de madera. Y obviamente esto conlleva una deforestación. El tráfico ilegal de madera representa 750 millones de dólares al año. Imaginen la cantidad de dinero que es, según nuestras investigaciones, la tercera parte de lo que mueve el narcotráfico dentro del país. Quería mostrarles ahí el punto, explicarlo, pero no alcanzo los puntos principales de la extracción de madera, que están en Puerto Leguízamo, en Cartagena del Chairá, en San Vicente de Caguán, en Tarapacá, ya en el Amazonas, en Leticia, Puerto Caicedo, en Orito. Y paso rápidamente a otro de los factores que puede ser el más grande, que es el de las vías y la infraestructura. Obviamente, cuando hay un bosque inaccesible y se abre una trocha, un camino, una carretera o una autopista como la que está pensada en el Plan Nacional de Desarrollo, pues llegan los asentamientos y con los asentamientos llega la deforestación y con eso llega la expansión de la frontera agrícola, etcétera. Y por eso me quiero detener en 2 proyectos que tiene Colombia que son nefastos para nuestro futuro. Uno es la carretera marginal de la selva. Quiero mostrar el mapa, porque si nosotros miramos, es el que está en naranja, a nosotros no nos está solucionando ningún problema. Nosotros tenemos salida al Pacífico. Ahí lo que estamos haciendo es darle salida al Pacífico a Venezuela simplemente. No necesitamos ir al Atlántico por esa carretera, tenemos salida al Atlántico también. Pero esta carretera sí promete acabar con media Amazonía. Y por eso hoy la mayor parte de la deforestación en Colombia se está dando cerca a lo que sería este proyecto, porque la gente sabe que al pasar la carretera va a valorizar esos predios que están hoy comprando a precio de huevo o que se están robando, como lo explicará en pocos minutos mi compañero Wilson Arias. Esa marginal de la selva estuvo detenida durante el gobierno Santos, pero ya la vemos nuevamente
en el Plan Nacional de Desarrollo. Entiendo que me digan, es que Colombia... Tiene 3 minutos, senador, para que pueda intervenir el otro senador también. Por favor, le agradecería. Pues encontramos que entre los constructores posibles de la Marginal de la Selva hay dos consorcios, uno que se llama Metrovía Selva y otro que se llama Metrocorredores 3. Y adivinen quién aparece en los dos consorcios nuevamente, Carlos Alberto Solarte. Y en consorcio 3, Luis Héctor Solarte con el 40%, y en consorcio Metrovías, Carlos Alberto Solarte con el 20%. Estamos enriqueciendo unas familias en detrimento del bienestar no solamente nuestro, sino de las futuras generaciones. No sirven para más las obras de este tipo en Colombia, sino para enriquecer a unos consorcios que obviamente, me atrevo a decirlo, no tengo pruebas, habrán conseguido estos contratos de manera non santa. Bueno, se me queda prácticamente la mitad de la exposición. Había otra carretera que es una multimodal que va desde Brasil por toda la margen del río Putumayo, unas veces por vía fluvial, otras veces por vía terrestre, y pasaría ya, igual en las conclusiones podría darle otros datos sobre la frontera agrícola, que es el tema que se me queda en el tintero. Pero antes, en el tema de las vías, también estamos a punto, y esto fue un debate que dieron aquí mis compañeros del Partido Verde, de cometer otro exabrupto, otro error histórico, que nos costará biodiversidad, que nos costará el paraíso que es hoy Chocó, y es el embeleco del gobierno por construir Tribugá, un puerto sobre Nuquí, a pocos kilómetros, digamos, hablándolo en términos de continente, a pocos kilómetros de Buenaventura. ¿Para qué otro puerto si ni siquiera pudimos con Buenaventura? ¿Por qué no ampliamos Buenaventura? Construir Nuquí, construir Tribugá, implica atravesar una autopista por todo el corazón de la selva chocuana. Eso es un crimen contra la humanidad, contra los niños, porque el Chocó es la segunda selva más biodiversa del mundo, y con esa autopista que tendríamos que hacer para sacar todos los containers que lleguen a ese puerto, pues llegará nuevamente la destrucción, los asentamientos, las poblaciones, los cultivos ilícitos, la extracción de minerales. Un minuto, senador. De modo que entre la Marginal de la Selva, Tribugá y el páramo de Santurbán, tenemos la oportunidad de reivindicarnos con las nuevas generaciones, compañeros. De decirle al mundo, por un día, por dos o por tres, no me interesan los negocios, por encima está la especie humana, nosotros, nuestros hijos, los nietos. Todos aquí, la mayoría tenemos hijos y vamos a tener nietos, o algunos ya los tenemos. Pensemos en los nietos de esos nietos. Hoy apareció el anuncio, ya hicieron un cálculo para 2100 en el Acuerdo de París. La temperatura, si seguimos con los mismos gastos de emisión de gases tóxicos de 1.200 millones de carros que hay hoy a base de gasolina y diésel, y de la tala de árboles y el incendio de los grandes bosques, vamos a tener una temperatura promedio entre 6 y 7 grados por encima de la media.